Hola, soy el profesor Julio Horta y en la clase de hoy vamos a ver qué es el discurso y cuál es la dimensión pragmática del discurso. Para desarrollar este tema resulta importante comprender tres dimensiones del discurso. Primero, el discurso como una estructura textual. Cuando estamos hablando del discurso como una estructura textual, estamos trayendo un poco de la teoría de Julian Greimas, un semiota lituano que precisamente nos va a hablar de cómo el discurso opera a partir de ciertas estructuras que van a manifestar los usos, las normas, los códigos que constituyen la base del discurso. Texcoco, este es uno de los municipios, su pueblo, que más ayudó, contribuyó a el cambio, a la transformación que estamos llevando a cabo. El discurso como estructura textual siempre está vinculado a la noción de sentido. Y la noción de sentido tiene que ver con todos estos contenidos que se han convencionalizado en una determinada cultura. En ese sentido, el discurso lo que hace es manifestar y hacer evidente esos contenidos que están en la estructura profunda de una comunidad. Por otro lado, también nos conviene pensar el discurso no solamente como una estructura textual, sino como una estrategia. El discurso como estrategia es uno de los planteamientos fundamentales de la teoría de Umberto Eco, precisamente en su trabajo Lector in Fabula. Umberto Eco nos va a decir de manera muy puntual: un discurso constituye una estrategia textual en donde la finalidad de ese discurso es generar una cooperación interpretativa. Para lograr una cooperación interpretativa, quien diseña y manifiesta ese discurso establece una serie de estrategias y reglas que dirijan la interpretación de ese discurso. Lo que queremos evitar cuando diseñamos un discurso es la polisemia. Nuestros posibles lectores tienen que estar encaminados hacia ciertas direcciones de sentido y evitar otras. Por eso entonces el discurso es una estrategia en donde el autor del discurso diseña la estrategia poniendo los dispositivos semióticos que encaminen la interpretación hacia ciertas direcciones y no hacia otras. Finalmente, podemos pensar el discurso como un acto de habla, es decir, como un acto en donde el hablante se manifiesta a sí mismo dentro del discurso. El hablante no solamente expresa un mundo posible dentro del discurso, no solamente describe un estado de cosas del mundo a través de enunciar su discurso, sino que al mismo tiempo ese hablante se manifiesta a sí mismo en el discurso, se apropia del discurso y se expresa él mismo como parte del contenido del discurso. De ahí que entonces el discurso como un acto de habla implica algunas operaciones discursivas muy interesantes, como el uso de deíticos. Las funciones deíticas del discurso son precisamente una función pragmática en donde el hablante se va a asumir como parte del contenido del discurso, pero también se va a distanciar. Esto lo hace a través de funciones pronominales, por ejemplo, pero también lo hace a través de otras funciones discursivas que le permiten, por un lado, describir el mundo posible y en ese sentido distanciarse de su discurso, y por otro lado, él asumirse como el hablante que está expresando ese discurso a través de ciertos pronombres.